Sección 2. Introducción bíblica. Capítulo 1. Una mirada al campo. La introducción bíblica general es un estudio que investiga todas las cuestiones pertinentes a un entendimiento de la Biblia como nuestra regla de fe y conducta. Se distingue de la introducción bíblica especial, que incluye el mismo estudio de cada libro en particular. Así es que en este libro vamos a tratar solamente con nuestra actitud hacia toda la Biblia, su inspiración divina, su canon, sus idiomas, sus manuscritos, sus versiones, su autenticidad, su credibilidad y su autoridad. Cuando tú llegues al estudio de las evidencias cristianas, aprenderás más acerca de la revelación de Dios, pero aquí al principio mismo de tu curso de estudios bíblicos, es bueno aprender de memoria y apuntar en tu mente algunos puntos básicos acerca de ella. La palabra revelación en este librito se usa para describir la comunicación por Dios al hombre de aquellas verdades acerca de su carácter divino, sus planes, su voluntad, y la salvación del pecador que un hombre nunca podría alcanzar ni adivinar por sus propios esfuerzos. La revelación es algo sobrenatural, y sobrepuja todo lo que el hombre pudiera aprender de la naturaleza. La Biblia afirma ser esa revelación y lo es. La palabra Biblia se deriva del griego, biblos, la corteza de la planta papiro, de la cual los egipcios hacían un material para escribir. Poco a poco se fue usando el nombre para libros hechos de esa corteza, y después para todos los libros, de cualquier material. Cerca de 400 después de Cristo, Jerónimo llamó las Santas Escrituras la Biblioteca Divina, y desde ese tiempo los escritores cristianos han aplicado la palabra Biblia a la colección de todos los libros divinamente inspirados. La Biblia se divide en dos testamentos, palabra derivada del latín, testamentum. Esta palabra en su sentido legal describe un documento dejado por un difunto acerca de la distribución de su propiedad. Pero en cuanto a la Biblia la palabra preferible es pacto, y en todos tus estudios será bueno acordarte que Dios hizo varios pactos, convenios o contratos con la raza humana, y que el Nuevo Testamento nos describe el nuevo pacto, hecho por la sangre preciosa del Hijo de Dios, por medio del cual el pecador redimido se acerca a Dios y aprende a andar con Él en obediencia y santidad. El Antiguo Testamento contiene 39 libros, divididos en 5 divisiones. 1. La Ley o Pentateuco son 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 2. Libros históricos son 12 libros, José, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de los Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. 3. Libros poéticos son 5 libros, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. 4. Profetas mayores son 5 libros, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. 5. Profetas menores son 12 libros, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sotonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. En la Biblia antigua de los hebreos las divisiones eran 3. 1. 5 libros que se llaman la ley, y que corresponden con los nuestros. 2. 8 libros que se llaman los profetas, y fueron clasificados así: A. Profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel, Reyes. B. Profetas posteriores, mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, menores, un libro llamado Los 12. 3. Las Escrituras, o Salmos, constando de 11 libros divididos así: A. Poéticos, Salmos, Proverbios, Job. B. 5 rollos, Cantar, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther. Estos rollos se leían en 5 fiestas hebreas: Cantar de los Cantares en la Pascua, Ruth en Pentecostés, Eclesiastés en Enramadas, Esther en Purim, y Lamentaciones en el aniversario de la destrucción de Jerusalén. C. Históricos, Daniel, Esdras y Nehemías, un libro, Crónicas. Cristo mismo mencionó estas 3 divisiones del Antiguo Testamento en Lucas 24:44 y en Mateo 23:34-36 y Lucas 11:49-51. Él puso su sello divino sobre la autoridad de todo el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Crónicas, su último libro entre los judíos.
Los 24 libros de los Hebreos son iguales con los 39 que tenemos en las iglesias cristianas, solamente que son divididos de otra manera. Esta división en 39 libros fue hecha en la traducción del Antiguo Testamento en griego, cerca de 280 a.C. El Nuevo Testamento contiene 27 libros, que pueden dividirse así: 1. Históricos son 5 libros: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. 2. Doctrinales son 21 libros: a epístolas de Pablo que son 14, Romanos, Primera a los Corintios, Segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera a los Tesalonicenses, Segunda a los Tesalonicenses, Primera a Timoteo, Segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. B. Epístolas generales son 7, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas. 3. Profético, Apocalipsis. Hubo probablemente de 35 a 40 escritores de los libros de la Biblia. Cuando fueron escritos no tenían las divisiones en capítulos y versos. Se cree generalmente que fue Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, Inglaterra, que dividió toda la Biblia en capítulos cerca de 1220 después de Cristo. Los versos fueron probablemente divididos por Roberto Estefanus de París en 1551. Este era impresor, y sacó a la luz la primera Biblia con capítulos y versos en el año 1555. Era la versión Vulgata en latín. La primera Biblia en inglés impresa con capítulos y versos fue publicada en 1560. La Biblia entera, o porciones de ella, ha sido traducida en más de 1000 idiomas, y el número de versiones está aumentándose de año en año. Cuando un misionero va a trabajar entre un pueblo primitivo cuyo idioma nunca ha sido escrito, su primera tarea es reducir el idioma a la escritura, y entonces tiene que traducir el mensaje de Dios, para que los conversos puedan aprender a leerlo. Se calcula que hasta la fecha 1975 solamente un poco más de la mitad de los habitantes del mundo saben leer. No debemos orar más que nunca por los obreros que pueden reducir idiomas a la escritura y traducir la palabra de Dios, que Él envíe muchos más de ellos entre las multitudes que no tienen la Biblia, y que su trabajo duro sea hecho con prontitud. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, con excepción de los pasajes siguientes: Esdras 4:18 hasta 6:12 y 7:12 a 26, Daniel 2:4 hasta 7:28, Jeremías 10:11 y 2 palabras en Génesis 31:47, que fueron escritos en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en la lengua elevada de los sabios y eruditos, sino en lo que se llamaba koiné, el griego de la plebe, los comerciantes, y los estudiantes, el idioma que todos usaban en sus relaciones diarias y todos podían comprender. En el tiempo de Cristo los romanos dominaban el mundo entonces conocido, pero su idioma, latín, nunca reemplazó el griego que, antes de las conquistas romanas, se había esparcido en todos los países. Pues en los 3 idiomas de la Biblia podemos ver su mensaje divino dirigido en hebreo a los judíos, en arameo a los gentiles, y en griego a los cristianos de esta dispensación de gracia. Véase 1 Corintios 10:32. En nuestro estudio como obreros debemos acordarnos de que debemos mucho a nuestro ambiente espiritual, padres y maestros piadosos, una herencia de siglos del cristianismo, etc. Y nunca faltar en simpatía hacia los que no han tenido ese ambiente, sino una herencia de paganismo, escepticismo, idolatría, ignorancia u opresión. Debemos procurar explicar los principios básicos de nuestra fe en palabras sencillas y convincentes, y tener mucha paciencia con ellos si no aprenden muy pronto. Podemos ver en todas partes del mundo la influencia de la Biblia, por ejemplo el tratamiento de las mujeres, la abolición de la labor infantil y la esclavitud, el cuidado de los enfermos, el tratamiento de los prisioneros, y notar las costumbres en lugares donde no ha entrado todavía. Lo que la Biblia ha hecho en el pasado puede hacer hoy y mañana, y ella no ha perdido nada de su poder. Capítulo 2. La inspiración de la Biblia. Cuando comenzamos a estudiar la Biblia, debemos recordar el hecho de que es la palabra de Dios en un sentido especial, el único libro escrito por la inspiración directa del Espíritu de Dios, y esto la distingue de todos los demás libros del mundo.
Al mismo tiempo debemos acordarnos de que hubo un elemento humano en la escritura de ella. El Espíritu Santo la inspiró, pero manos humanas la escribieron. De modo que Jesucristo, el Verbo, o la palabra viviente, es divino humano, así la Biblia, la palabra escrita, es divina humana. Jesús vino al mundo, el Verbo se hizo carne, para revelar el Padre a los hombres. Y la Biblia nos ha venido de Dios, vestida con los pensamientos y el lenguaje humano, para revelarnos la voluntad de Él. La palabra inspiración representa la acción de soplar adentro. Job 32, 8, segunda de Timoteo 3:16. La frase, inspirado de Dios, ha sido traducida, lleno del aliento de Dios. Juan 6, 63, Hebreos 4:12. La inspiración que reclama la Biblia es el soplo de Dios que entra en los hombres, capacitándoles así para recibir y comunicar el mensaje divino. Era la obra del Espíritu de Dios en los hombres lo que les hizo capaces de recibir y comunicar las verdades divinas sin posibilidad de error. Hace al hombre inspirado infalible para hablar o escribir lo que el Espíritu Santo le dio, ora que expresase verdades anteriormente conocidas o no. En fin, esta inspiración divina lleva al libro más allá del conocimiento o poder humano y da a la Biblia una autoridad que no tiene ningún otro libro. Nuestra creencia en la inspiración plenaria de la Biblia es principio básico de nuestra fe. El cristianismo es una religión sobrenatural. Nos obliga a creer que Dios ha hablado al hombre. Él ha intervenido en la carrera pecaminosa del hombre con el fin de salvarle. Él ha intervenido de una manera sobrenatural, fuera de su tratamiento normal del universo. No estamos hablando del intercambio de Dios con el hombre en la naturaleza, de su providencia, su cuidado, ni su omnisciencia. Es algo más. Tú debes comenzar tu estudio de la Biblia con un corazón y una mente que dice, Dios me ha hablado en su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, y en la Biblia tengo la historia infalible de todo lo que Él puede hacer para la raza humana. Hebreos 1, 1-3, Juan 1, 1-4. Hay una diferencia entre la inspiración y la revelación. Por ejemplo, yo pierdo un peso en un cuarto, y lo busco con diligencia. El Espíritu de Dios puede ayudarme a hallarlo si está allí, y eso puede asemejar su obra en la inspiración, dirigiendo al escritor a escoger y relatar las cosas que son ya conocidas, como hizo Lucas. Lucas 1, 1-4. Pero en la revelación es algo más, porque en ella Dios da al hombre las cosas que no se conocían antes, y cosas que él de ningún modo podría descubrir sin la obra sobrenatural del Espíritu de Dios. Alguien ha dicho, la revelación descubre nuevas verdades a los hombres. 1 Corintios 2:10, 11, y la inspiración les guía y controla en publicarlas. 1 Corintios 2:12, 13. Debemos distinguir también entre la inspiración y la iluminación. Hablamos de la iluminación que recibe algún músico o poeta ilustre, pero eso no es la inspiración infalible que se daba a los escritores de la Biblia. Nosotros mismos podemos ser iluminados por el Espíritu de Dios cuando estamos estudiando o predicando las Escrituras de Pablo, pero eso no constituye la inspiración divina que él tenía en escribirlas. La inspiración de la Biblia difiere en cualidad y no solo en cantidad de lo que puede recibir todo cristiano, es de una clase especial. Los escritores mismos afirman en todas partes del libro que Dios hablaba por medio de ellos. Segunda de Samuel 22, 1-2, Primera de Crónicas 28-19. No toda la Biblia fue revelada por Dios a los escritores, pero sí, toda la Biblia fue inspirada por Él. Como ejemplos de las partes que fueron dadas por revelación podemos citar los primeros capítulos del Génesis, y la muerte de Moisés. Como ejemplo de hechos conocidos que el Espíritu Santo enseñó a los escritores a escribir, podemos mencionar el relato que Moisés hizo de los viajes entre Egipto y Canaán, y varias listas cronológicas que han sido copiadas de documentos ya en existencia. Nadie puede decir exactamente cuántas partes de la Biblia necesitaban revelaciones divinas, pero se extienden a su historia, su poesía, su profecía, y su doctrina. La profecía es un mensaje de Dios por medio de un profeta, no siempre de predicción, pero siempre de proclamación de la voluntad del Señor. El profeta era un interlocutor, uno que hablaba en nombre de Dios. Su misión era la de un intérprete, un testigo. Tu hermano Aarón será tu profeta. Él hablará por ti al pueblo,
Éxodo 7, 1, 4-16. En relación a Dios, Él era uno escogido para recibir una revelación de la voluntad divina y entonces proclamarla a otros. Amós 3:8. A veces la verdad que Él recibía tenía referencia al pasado, a veces al presente, y a veces al futuro. El profeta era el historiador que registraba e interpretaba lo pasado a la luz del propósito divino. Era el predicador que revelaba y aplicaba la voluntad de Dios a las condiciones actuales en su día. Era también el heraldo, proclamando y recalcando la inminencia de los juicios y de las bendiciones del Señor. Así tanto las palabras habladas como las escritas por un verdadero profeta de Dios fueron dadas por la inspiración del Espíritu de Dios. Hay que acordarse de la distinción entre declaraciones y el registro o crónica de las declaraciones. La Biblia no miente, pero relata muchas mentiras. Dice que el insensato ha dicho en su corazón que no hay Dios. Salmo 14, 1. Los que leen de una manera descuidada han dicho que la Biblia enseña que no hay Dios. Pero no es así. Otro ejemplo podemos citar de 1 de Samuel 31, 3-5, 2 de Samuel 1, 6-10. La Biblia no dice que el mancebo amalecita mató a Saúl, sino que relata que él dijo que lo había hecho, y del capítulo anterior sabemos que él dijo una mentira. Teorías erróneas de la inspiración. 1. Inspiración natural es la teoría que enseña que la Biblia fue escrita por hombres buenos y sinceros que tenían genio especial o fuerza intelectual extraordinaria. Los hace iguales con Milton, Shakespeare y otros escritores famosos. Esto no podemos aceptar, porque niega lo sobrenatural y reduce a los escritores bíblicos al mismo nivel que cualquier otro historiador humano. 2. Grados de inspiración es la teoría que dice que algunas partes de la Biblia, las más importantes, son plenamente inspiradas de Dios, otras en un grado inferior, y otras partes son meramente palabras humanas. En contradicción podemos decir que el Espíritu de Dios no inspira una parte de un mensaje sino el mensaje entero. ¿Quién podría juzgar cuáles partes de la Biblia fueron inspiradas y cuáles no? Mira 2 de Timoteo 3:16. 3. Universal inspiración cristiana es la teoría que reclama una inspiración igual para todos los escritores cristianos. Esto es muy sutil, y engaña a muchos, porque es verdad que el Espíritu de Dios puede iluminar y ayudar a todos los hijos de Dios, pero no en el sentido sobrenatural como lo hizo con los escritores de la Biblia. Compara los escritos de los padres de la Iglesia primitiva con las epístolas de Pablo, y nota la gran diferencia. Ellos, sí recibían la iluminación del Espíritu, pero no la plena inspiración. 4. Inspiración de conceptos o ideas es la teoría que enseña que no fueron las palabras sino solamente las ideas o los pensamientos lo que dio Dios, y después los hombres falibles los expresaron en sus propias palabras. Muchos de los críticos destructivos adoptan esta teoría, porque les permite rechazar todo lo que no les gusta, pero el Dios infalible no escribe libros con errores. Si tan solo los conceptos fueron de Dios, entonces el libro no tiene ninguna clase de inspiración. 5. Dictado verbal, o la teoría que hace a los escritores como el secretario de algún comerciante que toma dictado, escribiendo cada palabra de su jefe sin usar su propia mente. Esta teoría hace al hombre una máquina, un agente, pasivo, y aunque enseña la inspiración de las palabras, no deja lugar para la inspiración del escritor. El Espíritu Santo no inspiraba las meras palabras sino también a los hombres que usaban las palabras. En meditar sobre todas estas teorías, debemos procurar acercarnos más a Dios para comprender sus enseñanzas y evitar los errores a ambos lados. La Biblia debe ser tratada con suma reverencia y estudiada con mucho esmero. Sin embargo, no afirmamos que todas las partes son de igual importancia, aunque todas son igualmente inspiradas. Por ejemplo, recibo una carta de mi madre, en la cual me habla de haber hecho varios quehaceres de la casa, como hecho el pan, lavado las ropas, limpiado las ventanas o pintado las sillas. Después me dice cómo Dios está bendiciendo en las cosas espirituales y me anima a mí a seguir a mi Salvador con una consagración entera y a dedicar toda mi vida a su servicio. Todos convendrán en que la segunda parte de la carta es de más importancia que la primera, pero todo es igualmente la carta de mi madre, y escrita por su propia mano.
Esto es lo que queremos decir cuando reclamamos una inspiración igual para todas las partes de la Biblia, la inspiración plenaria. El hecho de la inspiración de la Biblia nos es revelado desde su principio hasta su fin, y el testimonio del Espíritu de Dios en el creyente lo confirma y lo asegura, sin caber duda alguna. Pero el modo de la inspiración es un misterio que no puede ser exactamente definido por la pequeña inteligencia humana, porque es cosa divina. De la manera que la persona de Cristo, el Dios hombre, es inescrutable, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, Mateo 11:27, así nadie puede explicar exactamente la relación entre los dos elementos, el divino y el humano, en el libro de Dios. Pero el alma reverente, conociendo a Cristo como su Salvador y amándole fervientemente, reconoce a la vez su palabra escrita y la recibe como la revelación de Dios, aunque no puede explicar detalladamente el misterio de su inspiración. Todo depende de nuestra actitud hacia Él, y si le aceptamos a Él como nuestro Señor, aceptamos también su palabra. La inspiración que la Biblia reclama para sí misma es que los hombres santos escribieron con sus propias manos y en sus propias palabras, demostrando cada uno su propio estilo, pero bajo una influencia tan poderosa del Espíritu de Dios que lo que han escrito, en los idiomas originales, es la palabra misma de Dios, y el libro entero constituye para la raza humana una regla infalible de fe y de conducta. La inspiración plenaria, llena, completa, enseña que todas las partes de la Biblia son igualmente inspiradas, incluyendo su historia, poesía, profecía y doctrina. No afirma que los escritores eran máquinas, sino que hubo una cooperación vital y continua entre ellos y el Espíritu de Dios que les habilitaba. Ellos estaban tan plenamente rendidos a Él que pensaban como Él, y escribían exactamente lo que Él les guiaba a escribir. Solamente un hombre así, inspirado vitalmente por el Espíritu Santo, podía detenerse de repente y decir: «Mas esto digo por vía de concesión», como Pablo en 1 Corintios 7, 6, 10, 12. El Espíritu Santo moraba en los escritores de la Biblia, los dirigía en sus procesos de meditación y de composición, en una manera libre que daba lugar para que la personalidad del escritor se manifestase por medio de las facultades mentales. Así es que Pablo no escribe en el mismo estilo que Pedro, e Isaías usa palabras distintas de las de Amós, aunque todos igualmente han escrito las palabras de Dios. Todo escritor bíblico tenía su propio estilo, su propio concepto de la verdad divina, su propio modo de razonar, y usó su propia memoria y los varios métodos de conseguir información, como manifiesta Lucas en el prólogo de su Evangelio. Lucas 1, 1-4. Aquí vemos el elemento humano en la inspiración verbal, el escritor que averigua los manantiales de su información, que escucha los informes de los testigos de vista, y coordina una relación de las cosas que apelaron a sus facultades razonadoras como dignas de creencia. Pero todo esto acontecía bajo el poder y dirección del Espíritu Santo, quien guardaba a los escritores de hacer el más mínimo error, y fue así una cooperación preciosa de lo humano con lo divino. El elemento divino en la inspiración se describe gloriosamente en 2 de Pedro 1:20, 21 y 2 de Samuel 23, 1, 2. No por esfuerzos humanos ni de la voluntad del hombre fue traída la palabra en ningún tiempo, sino que hombres santos y rendidos fueron movidos, impelidos, como por un viento tempestuoso, por el Espíritu Santo. Así todos sus pensamientos y el movimiento de sus manos en escribir fueron dirigidos por el bendito Espíritu de Dios, y el resultado de esa gloriosa cooperación entre Dios y el hombre es que tenemos un libro autorizado, uno en el cual podemos poner toda nuestra confianza por esta vida y la venidera. Cada palabra de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, fue inspirada por Dios, y no hay errores ni mentiras en ella. En resumen, podemos presentar estos puntos acerca de la inspiración verbal plenaria. 1. La Biblia registra la revelación de Dios al hombre, y esa revelación se puede resumir en una persona, el Señor Jesucristo. 2. Para gozarse de su revelación es preciso conocerle a Él y vivir en comunión con Él, porque el hombre carnal no puede comprender las cosas de Dios. 3. La inspiración de la Biblia abarca todas las ideas y las palabras de los libros originales. 4. Cesó cuando ellos fueron completados, y después ni los mismos escritores ni otros siervos de Dios pueden ser llamados hombres inspirados en el mismo sentido. 5.
La inspiración que tuvieron para escribir la Biblia no les hacía máquinas, tampoco daba lugar para errores, sino que dio como resultado en una continua cooperación entre Dios y los hombres que mantenía el elemento humano y el elemento divino y hacía a la Biblia un libro divino humano. 6. Nuestra creencia en la inspiración verbal plenaria no nos enseña que todas las partes de la Biblia son de igual importancia, sino que todas son igualmente inspiradas. Capítulo 3. La interpretación de la Biblia. El interpretar significa explicar o aclarar el sentido. Tras de la interpretación yace el proceso de indagación. Uno tiene que examinar la Biblia antes de explicarla. Pues la primera pregunta debe ser, ¿qué dice? Y la segunda, ¿qué significa? Muchos de los errores de interpretación han procedido de la negligencia en averiguar principalmente lo que dice la Biblia. Acordémonos de que es un libro escrito para toda la raza humana, para los pobres e ignorantes lo mismo que para los ricos y educados. El mensaje del amor de Dios hacia el pobre pecador no fue escrito en el lenguaje de los colegios y universidades que la gente común no pudiese comprender. Al contrario, fue escrito en lenguaje tan simple y sencillo que un niño puede comprenderlo, y se esconde de los sabios y sagaces de este mundo que no quieren humillarse para aprender de Dios. Notemos algunas reglas para la interpretación de la Biblia que nos ayudarán a comprender cuáles son los requisitos para explicarla bien. 1. Acepta el sentido literal de las palabras. La tendencia de hoy día es el tornar toda la historia de la Biblia en alegorías, y los modernistas lo hacen con el fin de quitar lo milagroso, porque no creen que Dios puede hacer maravillas. Hay partes de la Biblia que son alegorías, y contienen muchas parábolas y símbolos, pero la Biblia misma nos dice siempre cuando es alegórica. Por ejemplo, en Apocalipsis 17, 1-5 se ve una mujer sobre cuya cabeza está escrito, un misterio, Babilonia la Grande. De eso podemos entender que el pasaje es alegórico, y que no fue una mujer literal sino un símbolo de una mujer mala que vio Juan en la visión. Pero en Lucas 16-19 Jesús dice, había un hombre rico, de lo cual entendemos que él estaba contando una historia verídica y no una parábola. 2. Compara un pasaje con otro. Muchos errores han sido fundados sobre textos de la Biblia sin referencia a otros pasajes que prueban que la interpretación es errónea. El Espíritu de Dios nunca se contradice, pues al establecer cualquier doctrina es preciso comparar todos los pasajes que hablan del mismo asunto, para averiguar toda la enseñanza. 3. Acuérdate del fin o propósito de las Escrituras. Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 15-17. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan 20:30, 31. La Biblia no es un libro científico, tampoco es un libro de historia, aunque contiene muchas verdades científicas y muchos datos históricos. Pero su fin nunca ha sido el de enseñar la historia ni la ciencia, sino enseñar al hombre cómo acercarse a Dios y andar con Él en una vida de santidad. Con este gran fin todas sus biografías, sus historias y sus enseñanzas son coordinadas, pues en la interpretación de cada página debemos esperar algo para acercarnos a Dios y enseñarnos más de Él. 4. Examina siempre el contexto de un pasaje. Hay palabras y frases que son usadas en distintos sentidos en la Biblia, y el sentido correcto se puede distinguir por escudriñar el contexto, o lo que precede y lo que sigue a dicho pasaje o texto. Por ejemplo, muchos han aplicado a las glorias del cielo las palabras de 1 de Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre, pensamiento humano son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero cuando se lee el verso siguiente, es evidente que no se refieren a la vida futura sino a esta misma vida, y describen las gloriosas bendiciones espirituales que Dios ha preparado para los que reciben la plenitud de su Espíritu. 5. Acepta la Biblia como una revelación de Jesucristo.
Jesús vino en forma humana para manifestarnos al Padre, pues Él se llama el Verbo o la Palabra de Dios. La Biblia es la palabra escrita, y de modo que el cuerpo humano de Jesús manifestaba al Trino Dios, así la Biblia lo manifiesta y lo revela en todas sus partes, así en la historia y la poesía como en los evangelios y las epístolas. Toda interpretación que milita en contra del Espíritu o de las enseñanzas de Cristo no puede ser correcta, porque todo el libro lo revela a Él. Al leer y estudiar la Biblia es un buen plan buscar a Cristo en cada página. 6. No esperes siempre comprenderlo todo, de modo que Jesús, el Dios hombre, es inescrutable e incomparable por la mera sabiduría humana, así su palabra es muy alta en su divina enseñanza, y la mente humana no es capaz de comprender todas sus profundidades. Dios ha prometido revelarlo todo por medio de su Espíritu al alma humilde que viene como un niño a los pies de Cristo, pero aún al creyente bautizado con el Espíritu Santo, el conocimiento de la interpretación de la Biblia no viene en un momento. Somos tan tardos de corazón para aprender que muchas veces aprendemos muy despacio, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Isaías 28, 10. Además hay misterios y cosas profundas en su palabra que nunca podremos comprender hasta que le veamos cara a cara. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Deuteronomio 29, 29. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como full conocido. Primera de Corintios 13, 12. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. El Señor quiere que pongamos todas nuestras fuerzas intelectuales y nuestra mayor atención en el estudio de su palabra como el minero que cava para buscar el oro o la plata, y sin embargo no debemos desmayar si no podemos conseguirlo todo en un momento. Hijo mío, si recibieres mis palabras, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2, 1-5. 7. Busca a cada paso la iluminación del Espíritu Santo. No puede haber mejor ayuda en comprender un libro que el privilegio de preguntar su sentido a su autor mismo. El Espíritu Santo de Dios es el autor de todas las Escrituras, pues si lo tenemos a Él con nosotros siempre, podemos pedir su ayuda en la interpretación, y preguntarle a cada paso cuáles son las verdades especiales que quiere grabar en nuestra memoria. El que estudia la Biblia sin la iluminación del Espíritu de Dios está comiendo la cáscara de la sandía y tirando la fruta, está poniendo una lámpara en la mesa sin llenarla de aceite, está sacando su automóvil a la calle sin gasolina. El Espíritu se revela tan solo al alma obediente que tiene la determinación de poner en práctica todo lo que aprende. Usemos siempre estas dos oraciones cuando acudamos a la Biblia: abre mis ojos, y miraré a las maravillas de tu ley. Y, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Entonces, haced todo lo que os dijere. El testimonio que la Biblia da de sí misma. Antes de dejar nuestro estudio de la interpretación bíblica, será bueno anotar algo acerca de la manera en que la Biblia misma da testimonio de su origen divino. Te recomiendo, querido lector, que aprendas de memoria con exactitud estos pasajes siguientes, porque tendrás que usarlos muchas veces en tu ministerio, y te serán como una columna fuerte en la defensa de tu fe en la Biblia. Vemos aquí que Dios habló a los hombres en el Antiguo Testamento por medio de profetas, en los Evangelios por su Hijo, y después del día de Pentecostés por medio de los escritores señalados e inspirados por Cristo mismo conforme a su promesa. Esto da la autoridad de Cristo mismo a todos los libros del Nuevo Testamento. Vemos también de esas referencias que Jesús dijo terminantemente que la Escritura no puede faltar. Eso da su sello de autoridad a todo el Antiguo Testamento como los judíos lo tenían entonces, no dejando duda alguna acerca de su inspiración divina, su autenticidad, ni su credibilidad.
Vemos también los usos espirituales y prácticos de las Escrituras a los que las aceptan como el mensaje de Dios a sus corazones. Se ve a la vez una nota de perplejidad en los que los escribieron, cuando Pedro nos dice que ellos inquirían al Señor acerca del tiempo del cumplimiento de sus profecías. El Espíritu Santo, que moraba en ellos, les daba visiones de un Salvador venidero que iba a sufrir, y también les mostraba el mismo Cristo que venía a reinar en gran poder y gloria. ¿Cómo podía ser eso? ¿Acaso podía el mismo Redentor prometido desde la caída del hombre en Edén, ser el Cordero manso que derramaba su sangre en una cruz, y a la vez que venía en toda su majestad a establecer su reino en toda la tierra? Léase todo el libro de Isaías. Es una prueba marcada de la rendición completa de esos escritores que, a pesar de esa incertidumbre en la mente, ellos seguían humildemente escribiendo lo que les daba el Espíritu sin quejarse de nada. Pedro no nos dice que Dios les explicó las dos venidas del Salvador, la primera vez para morir, y la segunda vez para reinar, sino que nos revela la paciencia y la obediencia de ellos, cuando Dios les dijo que, no para sí mismos sino para nosotros ellos ministraban estas cosas. Eso les sirvió de consolación, aunque ni ellos ni los ángeles podían comprender lo que ahora nos ha sido revelado en los postreros días. En varias partes del Antiguo Testamento encontramos una persona misteriosa que se llama el ángel de Jehová. Era la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, manifestándose en forma humana en los siglos antes que viniera a nacer como niño en el pesebre de Belén. Esas manifestaciones en forma humana llamamos alumbraciones o sombras de la encarnación. Este ángel divino es la persona a quien revelan las Escrituras. Alguien ha dicho que se puede resumir el Antiguo Testamento en la palabra Cristo el Redentor prometido, revelado en figuras y tipos, por medio de cuyo sacrificio, todavía no visto, los santos se salvaban. El Nuevo Testamento se resume en la palabra Jesús el Salvador que vino y dio su vida en la cruz. Así tenemos la Biblia entera resumida en las dos palabras, Cristo Jesús. Su sacrificio en la cruz era y es el único medio de la salvación en cualquier edad, porque la cruz proyecta todos los siglos. Los que vivían antes de Cristo fueron salvos mirando su sacrificio hacia adelante, y todos los que hemos vivido después de su venida somos salvos mirando hacia atrás, al Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Capítulo 4. El canon de las Escrituras. La palabra canon se deriva del griego y significa una caña de medir o una regla. La usa la Iglesia cristiana en el sentido de ser la regla, estatuto o reglamento de lo que cree, especialmente en cuanto a los libros divinamente inspirados y aceptados como autorizados por la Iglesia universal. La palabra se halla en 3 pasajes del Nuevo Testamento. Fue Atanasio de Alejandría, cerca de 300 después de Cristo, que primero aplicara la palabra canon al catálogo de libros inspirados de la Biblia. El canon de las Escrituras del Antiguo Testamento fue cerrado por Esdras y sus compañeros piadosos que formaron la gran sinagoga, cerca del 400 a.C. Lo dividieron en 3 partes, 1. La ley de Moisés, 2. Los profetas, y 3. Los salmos o escrituras santas. Véase capítulo 1. El canon del Nuevo Testamento fue fijándose poco a poco por la Iglesia cristiana durante los primeros 2 siglos después de Cristo. Desde el principio los 4 evangelios, los Hechos, 13 epístolas de Pablo, Primera de Pedro y Primera de Juan eran aceptados como canónicos por todas las iglesias, y no hubo duda acerca de su inspiración ni de su autoridad. Acerca de Hebreos, Santiago, 2 Pedro, 2 y 3 Juan, Judas y el Apocalipsis había poca duda en algunas iglesias. Podemos ver aquí con cuánto cuidado e investigación minuciosa la iglesia primitiva formaba su canon, y el hecho de que estos 7 libros fueron últimamente aceptados como inspirados por todas las iglesias cristianas nos da mucha confianza en ellos. El canon de los 27 libros del NT fue confirmado por el Concilio de Cartago, 397 después de Cristo. Para formar un canon, es preciso tener lo siguiente: 1. Libros existentes. 2. Varios libros de un carácter semejante. No se puede hacer un canon de libros cuyas historias y doctrinas son distintas o contradictorias. 3. Una religión común. No se pueden proclamar 2 religiones distintas en el mismo canon. 4.
una nación o un pueblo unido por sus instituciones religiosas y políticas. 5. Una literatura sagrada nacional. 6. Un sistema de fe y conducta nacional. No se halla un canon de las creencias o supersticiones meramente verbales. 7. Un idioma común. 8. El arte y práctica de escribir. Algunos preguntan, ¿por qué es necesario tener un canon de las Escrituras Santas? Podemos contestar, 1. Primeramente para que tengamos una revelación completa de Dios. La Biblia es, en un sentido, un libro, todo inspirado por Dios, que explica al hombre pecador el plan de la salvación y la voluntad del Señor para su vida. Pero cada libro por separado tiene su lugar, y la revelación no es completa sin todos ellos. 2. En segundo lugar, es necesario para que tengamos la revelación escrita. Cuando vivían todavía los profetas o los apóstoles, ellos enseñaban a sus discípulos, y el mensaje de Dios iba esparciéndose oralmente. Pero después de que ellos murieron, y cesó la inspiración divina, era preciso que las generaciones siguientes tuvieran el mensaje en forma permanente para ser preservado. En 302 después de Cristo el emperador Diocleciano mandó destruir todos los libros y documentos cristianos, pues cuán necesario era que todos los cristianos supiesen cuáles eran los libros inspirados, para esconderlos y protegerlos. 3. La tercera razón por que necesitamos un canon de las Escrituras Santas es para excluir los muchos libros espurios que fueron escritos en los siglos después de Cristo, pero según declaración de toda la Iglesia no tenían las señales de la inspiración del Espíritu Santo. En 330 después de Cristo, el primer emperador cristiano Constantino mandó hacer 50 copias de las Escrituras para ser colocadas en las iglesias de Constantinopla, y por esa fecha fue claramente establecido cuáles eran los 66 libros que constituían el canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En estas notas acerca de la introducción bíblica general no podemos explicar cómo cada libro fue investigado y aceptado como canónico, porque ese estudio viene en la introducción especial. Ahora empero vamos a dar unas notas acerca del tiempo cuando fue cerrado el canon del Antiguo Testamento. El cautiverio de Babilonia quitó la idolatría de la nación judía, y ellos volvieron a su país con un gran respeto por las Escrituras Santas y por sus líderes Zorobabel, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Lee con cuidado todo el libro de Nehemías, notando cómo la gente apreciaba la palabra de Dios, y el espíritu de arrepentimiento y contrición que manifestaba en el capítulo 9, a pesar de que algunos habían traspasado los mandamientos de Dios contrayendo matrimonio con mujeres paganas. Una cosa muy importante es que siempre nos acordemos de la obra continua del Espíritu Santo de Dios. Él no solo inspiró a los escritores de los libros de la Biblia, sino también guiaba a los que arreglaron el canon y lo cerraron. Esdras, el dirigente de la segunda sección de la vuelta del cautiverio, no solo era un sacerdote, sino también un hábil escriba, fundador del gremio de escribas que se conocían entre los judíos como abogados maestros, jueces, escritores y copistas de las Escrituras hasta el tiempo de Cristo. Los últimos escritores del Antiguo Testamento eran Nehemías y Malaquías. Todos los 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos antes de 430 a.C. Desde entonces, como el historiador Josefo testifica, no fue añadido nada al canon del Antiguo Testamento. Después de la ascensión de Cristo, cuando todos sus apóstoles estaban en el mundo, su mensaje se esparcía verbalmente dondequiera que viajaban los cristianos. Para ellos la Biblia consistía en el canon del Antiguo Testamento redactado por Esdras y garantizado por Jesucristo mismo muchas veces durante su ministerio terrenal. Pero poco a poco aparecían nuevos libros relatando la vida y las enseñanzas de Jesús, y mientras más se extendía la iglesia cristiana, más necesidad había de esos libros. Podemos notar 3 razones urgentes para un canon autorizado. 1. El deseo de los cristianos de tener en un volumen el relato de la vida y ministerio de su Salvador. 2. La existencia de libros espurios que salieron a la luz aún en el segundo siglo después de Cristo enseñando doctrinas falsas. 3. La traducción de sus libros en otros idiomas. Cuán importante, pues, que todos supiesen cuáles eran los libros canónicos, para excluir a todos los demás.
De los escritos de los padres de la Iglesia primitiva podemos notar las siguientes pruebas que usaban para declarar un libro canónico o no. 1. Si fue escrito por un apóstol o con su autoridad. 2. Si era leído en todas las iglesias y aceptado como inspirado. 3. Si tenía ayuda y edificación para las necesidades espirituales del hombre. 4. Si toda la iglesia tenía el testimonio del Espíritu Santo que era autoritativo. Puestos a prueba de esta manera, los 27 libros que ahora tenemos en el Nuevo Testamento fueron aceptados por todas las iglesias, y todos los demás libros rechazados. Unas notas acerca de los libros apócrifos. La palabra apócrifa, adjetivo en griego, significa secreto u oculto, y muchas veces se usaba para las escrituras secretas de alguna secta que no revelaba sus más profundas enseñanzas sino a los adeptos. En la iglesia primitiva vino a significar las escrituras apocalípticas o difíciles de comprender, y más tarde las que eran espurias, heréticas o falsificadas. En una palabra, los libros apócrifos son los que han sido juzgados no canónicos por los judíos, hablando del Antiguo Testamento, y la iglesia cristiana. Los libros apócrifos del Antiguo Testamento existentes todos en griego son 14, de Esdras, Tobías, Judith, lo restante de Esther, la sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, y la epístola de Jeremías, el cantar de los 3 jóvenes santos, la historia de Susana, Bel y el dragón, la oración de Manasés, los Macabeos. De estos 14 libros la Iglesia romana dice que 11 son canónicos, y estos se imprimen en su Biblia, omitiendo la oración de Manasés y los 2 libros de Esdras. De los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento algunos tienen ciertos de los libros apócrifos, pero no todos, y algunos los imprimen después del Nuevo Testamento como libros útiles para la historia, pero no canónicos. De esos los más importantes son los 2 libros macabeos que nos dan una historia clara y comprensiva de las guerras en Palestina que tuvieron lugar durante el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No se sabe con certidumbre quiénes eran los autores de los libros apócrifos, pero es probable que fueron escritos por judíos de Alejandría, con la excepción de los libros de Macabeos y Eclesiástico cuyos autores muy probablemente eran judíos de Palestina misma. La mayor parte de los eruditos creen que fueron escritos entre 200 a.C. y 100 después de Cristo. Aunque estos libros no tienen la autoridad divina ni fueron aceptados como inspirados por la Iglesia protestante, sin embargo ellos son de mucho interés para nosotros como una parte de la literatura antigua de los judíos. Ellos contienen muchas cosas absurdas, erróneas y contradictorias, sin embargo nos describen una época en la historia judía cuando no había revelación divina, y nos revelan mucho acerca de la nación escogida, sus esperanzas y temores, sus guerras e historia, su filosofía y pensamiento durante esa época. Otra cosa digna de mención es la influencia de estos libros sobre los escritores del Nuevo Testamento. Ninguno de estos los trata como inspirados ni los incluye en el canon, pero es cierto que los leían, y probable que en Hebreos 11, 34 a 38 el autor refería a los mártires de la guerra macabea. Los judíos en todas partes del mundo aceptan el mismo canon del Antiguo Testamento como los protestantes, y ninguno de los libros apócrifos jamás fue incluido. Aparecen en la versión antigua latina, 150 después de Cristo, y en muchas copias de la versión de los 70, pero es probable que en la original de esta versión no fueron incluidos, sino que la Septuaginta era una traducción en griego del hebreo solamente de los 39 libros que ahora tenemos en el Antiguo Testamento. He aquí las 20 razones presentadas por H. S. Miller para rechazar los libros apócrifos del canon del Antiguo Testamento. 1. Todos están de acuerdo en que ellos nunca fueron incluidos en el canon hebreo. 2. Nunca fueron citados por nombre en el Nuevo Testamento por Cristo ni por sus apóstoles, aunque ya existían. 3. Josefo, el historiador judío, 100 después de Cristo, los omite, enumerando solamente los libros que los judíos consideraban ser inspirados por Dios. 4. Filón, el judío, el gran filósofo de Alejandría, 20 a.C. hasta 50 después de Cristo, escribió prolíficamente y citaba muy a menudo del Antiguo Testamento pero nunca mencionó los libros apócrifos. 5.
No se hallan en los catálogos de libros canónicos hechos durante los primeros 4 siglos después de Cristo. 6. Jerónimo, 400 después de Cristo, declara que el canon hebreo consiste en los mismos 39. Había muchos tárgumes, traducciones del hebreo original, libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento y rechaza los libros apócrifos terminantemente. 7. Ellos mismos nunca reclaman la inspiración ni la autoridad divinas. 8. No tienen el elemento profético verdadero, ni hablan como un mensaje de Jehová. 9. Contienen muchos errores históricos, geográficos y cronológicos, se contradicen a sí mismos, a la Biblia y a historia profana. 10. Ellos enseñan doctrinas y aprueban prácticas en contra de las enseñanzas de la Biblia. Por ejemplo, toleran la práctica de mentir, justifican el suicidio y el asesinato, y enseñan la justificación por obras o por limosnas, los encantamientos mágicos, los muertos que oran por los muertos, etc. 11. Se nota en su estilo una rigidez, falta de originalidad, y la calidad artificial que nunca se ve en los libros canónicos. 12. Mucha de su literatura es legendaria, de cuentos absurdos. 13. Los milagros que ellos relatan y las descripciones de seres sobrenaturales contienen mucho que es fabuloso, grotesco y necio. 14. Aun lo que podemos llamar su nivel espiritual y moral está muy por debajo del de los libros del Antiguo Testamento. 15. Los libros apócrifos fueron escritos después del Antiguo Testamento cuando su canon era ya cerrado, y sin embargo algunos de ellos profesan imitar sino tomar su lugar. 16. La Iglesia primitiva declaraba que algunos de ellos contenían instrucción provechosa, pero nunca los hizo canónicos ni autorizados en cuestiones de doctrina hasta que la Iglesia romana en su Concilio de Trento, 1546 después de Cristo, por una mayoría pequeña los incluyó en su canon de la fe y pronunció maldiciones sobre todo aquel que no los aceptase como divinos. 17. La Iglesia cristiana, sucesora de la judía, recibió los 39 libros de los judíos y nunca los ha cambiado. 18. De las palabras mismas de Cristo y sus apóstoles vemos que ellos reconocían el canon ya fijo del Antiguo Testamento y pusieron su sello sobre él. Mateo 23:35 cubre todo el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Crónicas, el último libro del Antiguo Testamento en hebreo. 19. Había muchos tárgumes, traducciones del hebreo original en arameo, que los judíos imprimían con los libros del Antiguo Testamento cuando el idioma de Palestina había cambiado tanto que era necesario interpretar los libros a los lectores y oyentes. Véase Nehemías 8:8. Pero ningún targum existe de los libros apócrifos. 20. El estudiante de la historia nunca puede ponerlo al mismo nivel que los libros canónicos, porque siente una diferencia radical y espiritual entre ellos, y los libros apócrifos se condenan a sí mismos. Podemos creer con toda seguridad que en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento tenemos ahora la plena revelación de Dios, que fue escrita y redactada bajo la inspiración directa del Espíritu de Dios, y que constituye la única palabra de Dios, distinta de todos los demás libros del mundo. La preservación de los libros de la Biblia ha sido una de las maravillas de la historia. Moisés fue el primer escritor, Éxodo 24:4, 7:34, 27, y él puso el libro de la ley al lado del arca en el tabernáculo. Deuteronomio 31:26. Josué escribió la historia de la muerte de Moisés, completando así el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, y añadió el libro que lleva su nombre. Josué 24:26, 27. Durante el reinado del cruel rey Manasés, probablemente los sacerdotes tuvieron que esconder las copias de la Biblia, y una de ellas fue descubierta en los días de Josías. Segunda de Reyes 21:16, 22:18. Esdras fundó el orden de escribas, que no solamente copiaban los manuscritos de los libros de la Biblia, sino que los guardaban y los explicaban también. Todos los cristianos debemos una deuda inmensa de gratitud a la nación judía por haber guardado los libros sagrados por tantos siglos. Capítulo 5. El arte de escribir sus materiales. Mira a un niño recién nacido. Cuando siente alguna necesidad, cuando le irrita algo, o tiene algún dolor, él grita, porque el grito es su único modo de expresarse. Más tarde el niño aprende a hacer uso de sus ojos,
y mira las cosas que le rodean. Aprende también a usar sus brazos, y cuando ve alguna cosa atractiva, extiende su mano hacia ella. Poco a poco, conforme al desarrollo de su cuerpecito, el niño aprende a hablar, que es una manera mucho más eficaz para expresar sus deseos y sus pensamientos. Hay muchas tribus enteras en el siglo XX que no han progresado más allá de esto. Tienen su idioma, y hablan entre sí, pero ese es su único modo de expresión. Se relata algo interesante acerca del principio de la obra misionera en las Islas Hébridas en el Pacífico del Sur. El misionero Juan Patón con su esposa estaban comenzando su obra en una isla de caníbales que no tenían lenguaje escrito, y los misioneros estaban procurando enseñárselo. El misionero estaba edificando una iglesia a cierta distancia de la choza donde vivía, cuando notó que no tenía su destornillador. Tomó pues un pedacito de madera y escribió una notita a su esposa, pidiendo la herramienta. Dio la tablilla a un mozo, pero éste preguntó qué tenía que decir a la señora. No importa, dijo el misionero, la madera le dirá. El mozo incrédulo llevó la tablilla, la vio la señora, e inmediatamente le entregó el destornillador. Es increíble el resultado que hubo de este acontecimiento en toda la isla. La fama del misionero se extendió por doquier. Él es un mago, puede hacer hablar la madera. Sí, el arte de escribir es algo que sobrepuja al de hablar. El hombre que nunca ha oído de la escritura tiene sus pensamientos, y los expresa por medio de ademanes o de palabras. Cuando aprende a escribir, los expresa por medio de signos o símbolos. Una letra es un símbolo de un sonido, una palabra escrita expresa una idea, y una frase expresa un pensamiento. Podemos notar 3 grados en el desarrollo del arte de escribir. Primero se hacían cuadros toscos de los objetos mismos, pero eso no bastaba, y los hombres poco a poco comenzaron a hacer otra clase de cuadros para representar ideas, después otros que representaban sonidos. Estas 3 clases de símbolos se llaman pictogramas, ideogramas y fonogramas, y la escritura que se hace de este modo se llama pictografía. Los fonogramas, después se desarrollaron en 3 clases. 1. Los de palabras, cuando cada símbolo representa una palabra entera, como la lengua china que requiere miles de símbolos porque hay miles de palabras. 2. Los fonogramas de sílabas, que requieren unos 500 símbolos como la escritura cuneiforme que fue usada en todas partes del mundo entonces conocido desde el tiempo de Adán hasta el Imperio Persa, aún después de la invención de la escritura alfabética. 3. Los fonogramas de letras, o el sistema alfabético, que reduce el número de símbolos a unos 30. Un alfabeto es una lista de los signos que se usan para representar los sonidos elementales de cualquier idioma. La palabra se deriva del griego, en cuyo lenguaje alfa y beta son los primeros 2 símbolos, como A y B, en nuestro idioma. El alfabeto más antiguo ahora conocido es el de los fenicios que consta de 22 letras. De este fueron poco a poco derivados el de los hebreos y otros semitas, también el de los griegos, romanos, alemanes, ingleses y otros europeos. Muchos creen que en el principio los fenicios tomaron prestados sus 22 signos de los egipcios antiguos, que tenían varias clases de escritura. Nos causa sorpresa ver que tantas naciones por tantos siglos, 3000 años, persistieron en el uso de la escritura cuneiforme que es muy incómodo y no adoptaron, especialmente para sus documentos gubernamentales, el sistema alfabético que economiza mucho el tiempo y el espacio. Yo quiero que mi lector tome ahora un mapa de los países del Antiguo Testamento que abarque el territorio en medio del Mar Negro y el Mar Mediterráneo en el oeste, el Mar Caspio y el Golfo Pérsico en el este, las montañas de Ararat en el norte y el desierto de Arabia en el sur. Estudia bien este mapa, acordándote que los imperios de antaño salían de las montañas del norte y del este y se esparcían sobre las llanuras, ola tras ola. Una civilización o imperio poco a poco se hacía débil, debido a la vida de más comodidades y menos guerra en las llanuras, y entonces pronto vendría otra ola de las naciones más robustas para conquistarlo y ocupar su lugar. Si te acuerdas bien de este giro de eventos, te será más fácil aprender de memoria los varios idiomas y sus cambios durante los siglos del Antiguo Testamento. El imperio más importante de que se sabe algo unos 4000 años antes de Cristo era el de los sumerios.
Parece que dominaban un territorio inmenso, y que inventaron el sistema cuneiforme de escritura. Dibujaban sus cuadros toscos en barro blando con la punta de una caña. La tablilla de barro entonces fue horneada, de la manera que se hace ahora con ladrillos, y se hacía tan dura que no era posible quebrarla. Más tarde principió la costumbre de escribir con un punzón cuya punta era triangular, y al mismo tiempo la escritura fue simplificada de cuadros en cuneiforme con unos 600 símbolos que representaban sílabas y no letras. El idioma semítico de más antigüedad es el lenguaje de los asirios que conquistaron a los sumerios y adaptaron su forma cuneiforme de escritura. Su idioma a veces se llama asirio y a veces babilónico. Después sucedió el imperio de los eteos, que florecieron de 2000 hasta 1000 a.C., y usaron el mismo sistema cuneiforme, aunque en ese tiempo la escritura alfabética también comenzó a usarse, venida de Egipto y Fenicia. Mira en tu mapa las 3 esferas de influencia, de Egipto y Fenicia en el oeste, de Babilonia en el centro, y de Asiria en el este. El segundo idioma del Antiguo Testamento es el arameo, que usaba la forma alfabética de escritura. Los medos hicieron un alfabeto de 39 signos, y los persas después de ellos usaban una escritura con letras, aunque persistían en usar el cuneiforme en sus documentos gubernamentales. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, que fue el idioma oficial de la nación judía. Era un lenguaje compuesto, formado del fenicio, eteo y cananeo, y su escritura era casi idéntica a la de Fenicia. El hebreo fue usado siempre por las clases cultas, aunque al fin del Antiguo Testamento hallamos la gente común hablando el arameo o siriaco. Es probable que la lengua de los judíos en el tiempo de Cristo fue el arameo, y que ellos no entendían el antiguo hebreo mejor que sus antepasados en el tiempo de Esdras y Nehemías, 400 a.C., cuando tenían que aclarar el sentido al leer el antes de Cristo, Nehemías 8:8. Un libro es un registro de pensamientos en forma de palabras escritas o inscritas en cualquier material. Hemos hablado de la escritura en tablillas de barro, y millones de esos libros, grandes y chicos, han sido excavados por la pala del arqueólogo en los países bíblicos. Otros materiales usados en varios siglos han sido metales, piedras, papiro y papel. Cuando Abraham pasó de Ur a Canaán, 2000 a.C., él dejó una civilización en Babilonia en la cual cada casa tenía su propia biblioteca, y cuando visitó Egipto vio otra civilización antigua con sus monumentos, obeliscos, templos y sepulcros cubiertos de inscripciones. Cuando yo era niña, los críticos modernistas estaban burlándose de nosotros que creíamos lo que el Antiguo Testamento mismo dice acerca de su escritura, y ellos proclamaban a voz en cuello que el arte de escribir no fue conocido en el tiempo de Moisés, 1500 a.C. Pero durante el medio siglo pasado la arqueología ha producido millones de pruebas de la falsedad de sus acusaciones en contra de la Biblia, para vergüenza eterna de los que impugnan las verdades de la palabra de Dios. Es interesante notar algunas de las referencias a materiales para escribir en la Biblia misma. 1. Tablillas de barro. Ezequiel 4:1 y Jeremías 17:13. Se puede comparar la mención de un tiesto de olla en Job 2:8, porque muchos de estos tiestos han sido excavados por los arqueólogos, usados por los pobres para anotar acontecimientos en sus vidas, cuando no podían comprar materiales más costosos. Un tiesto con palabras escritas se llama un ostracon, plural ostraca. Unos 20 de estos preciosos ostraca han sido descubiertos con palabras de los evangelios en griego. Es creído que eran escritos por cristianos pobres en el siglo VII. 2. Piedra. Muchas de las inscripciones sobre muros, pilares, obeliscos, etc., son tan antiguas como las tablillas de barro. Podemos mencionar 3 piedras notables. 1. La roca de Beistún en Irán, que dio la clave para descifrar todas las escrituras cuneiformes. B. La piedra de Rosetta en Egipto, que dio la clave para descifrar los jeroglíficos de Egipto. C. La piedra de Moab, escrita por Mesa, rey de Moab cerca de 850 a.C. La escritura en piedras está mencionada en Éxodo 24:12 y algunos más. También en Josué 24:26, 27 como una gran piedra fue colocada como testigo, y Josué dijo que ella ha oído todas las palabras, etc.
En Habacuc 2:11 leemos que la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado le responderá. ¿Quién enseñó a Josué y a Habacuc los descubrimientos de la ciencia moderna, que todo sonido está encerrado en la materia que lo rodea, y nada se pierde? Así que en el día del juicio Dios solamente tendrá que mandar a los muros, paredes, montañas, rocas, etc., que reproduzcan los sonidos que ellos tienen almacenados, y los pecadores serán condenados por sus mismas voces. 3. Plomo. Job 19:23, 24. Este metal fue hallado en muchos países y era muy útil para grabar inscripciones. 4. Bronce, una mezcla de cobre con estaño, fue usada mucho en el tiempo de Moisés, y fue empleada en las vasijas santas del tabernáculo. Se usaba también para escribir diplomas y varios documentos públicos. 5. Oro. Éxodo 28:36. Se han excavado muchas monedas, anillos, etc., de oro, con inscripciones. 6. Plata. Mateo 22:19, 20. La moneda del tributo, llamada denario, se hacía de plata. 7. Joyas, sobre las cuales se graban nombres u otras inscripciones. Éxodo 28:9, y otros más. 8. Marfil, en forma de tablillas, fue usado en partes de Europa. 9. Madera. Hay pruebas de que las hojas, la corteza, y aun la madera misma se usaban para escribir. Es interesante notar que la palabra book, libro, en inglés se deriva de bark, corteza, y prueba que la madera era uno de los materiales frecuentemente usados para hacer libros. 10. Huesos o cueros de animales. 11. Cera, en forma de tablillas. Isaías 8:1, y otros más. Aunque no se menciona la cera, los estudiantes bíblicos creen que en todas estas referencias se habla de tablillas hechas de cera. 12. Lino, que fue usado por los egipcios, los romanos, y otras naciones más antiguas. Todos estos 12 materiales fueron empleados en la vida diaria de las varias naciones para escribir sus cartas y documentos. Ahora vamos a notar algo acerca de los materiales en los cuales la palabra de Dios fue escrita en los manuscritos originales. Nadie sabe con certidumbre, porque no existe ahora ni un solo ejemplar de los originales. Hemos hablado ya de la costumbre antigua de escribir sobre tablillas de barro, y es posible que varios de los libros más antiguos de la Biblia fueron escritos de esta manera. Pero hay dos materiales más que debemos mencionar, es decir, el papiro y el cuero. Se sabe que el papiro era usado en Egipto por lo menos en el 2700 a.C. La planta de papiro crecía en aquellos días en las márgenes del río Nilo. Del meollo de su tallo se hacía el material para escribir, en hojas de 6 a 15 a 40 cm de largo y de 8 a 22 cm de ancho. Se hacían rollos de cualquier medida pegando las hojas una con otra. El cuero se usaba en Egipto más o menos en la misma época que el papiro y muchos eruditos favorecen la teoría de que los manuscritos originales del Antiguo Testamento fueron escritos en pieles de ovejas o cabras, por ser este material mucho más durable que el papiro. Se preparaba el cuero con mucho cuidado y se cortaban sus hojas a veces de 45 a 70 cm de altura. Las hojas se cosían una con otra para proveer todo el espacio que se necesitaba para el libro, y con un palito a cada cabo se arrollaba. La escritura se arreglaba en columnas. Todos los manuscritos hebreos que han sido hallados son rollos de sinagoga escritos sobre cuero, o copias privadas en forma de códices, manuscritos en forma de libros, estos últimos a veces escritos sobre lino o papel. Es probable que los manuscritos originales del Nuevo Testamento fueron escritos en papiro, pero pocos años después se usaban también la vitela y el pergamino, ambos hechos de cuero, pero de una clase especial. La vitela es el material más precioso, hecho de las mejores pieles de becerros o antílopes. El pergamino era casi la misma cosa, hecho de pieles de ovejas o cabras. La preparación de ambos se hacía con sumo esmero, para poderse escribir a los dos lados. En el primer siglo después de Cristo comenzó el uso de vitela en lugar de tablillas de cera entre los ricos, y por el siglo IV se reconoció el pergamino como el mejor material para escrituras permanentes, dejando el uso de papiro. Acuérdate de que hasta ahora estamos hablando de manuscritos,
es decir, ejemplares de las escrituras copiadas a mano, y todavía no se había inventado el papel ni el arte de imprimir. El papel fue hecho en China en el siglo II a.C., pero no se hizo común en Europa hasta 1200 después de Cristo. Aún entonces no se empleaba mucho para copiar las escrituras, sino que se seguía el uso de vitela y pergamino hasta la invención de la imprenta en 1450 después de Cristo. Desde entonces se ha usado el papel. La palabra hebrea por tinta, Jeremías 36:18, describe algo que fluye suavemente, y la palabra griega significa negro. La pluma usada para escribir en papiro, vitela o pergamino se hacía de una caña. Capítulo 6. Manuscritos y versiones de la Biblia. Unas definiciones importantes deben aprenderse de memoria. Un manuscrito bíblico es una copia escrita a mano en hebreo o griego, los idiomas originales. Hay dos clases de manuscritos: 1. Uncial, escrito en letras mayúsculas; 2. Minúsculo, escrito en letras minúsculas, que a veces se llama cursivo. Un códice es un manuscrito en forma de rollos. No existe ninguno de los manuscritos originales, probablemente porque Dios sabía que si los hubiera preservado los hombres los habrían venerado más que a su autor, y los habrían adorado. Véase Segunda de Reyes 18:4. En cuanto a los manuscritos que la pala del arqueólogo excava, hay que decidir si son genuinos, es decir, si fueron escritos por el autor o los autores cuyos nombres llevan a la fecha a que se refiere y si contienen la información dada originalmente por sus escritores. Entonces tiene que decidir si son auténticos, es decir, si esa información o ese contenido es verídico. Los eruditos de la Iglesia cristiana que se han ocupado con el estudio de los manuscritos por muchos años tienen la experiencia en este asunto, y todos sus fallos son anunciados públicamente, pues un manuscrito fraudulento se descubre muy pronto. Un libro o manuscrito se llama espurio cuando no se puede probar bien su escritor, y se llama corrompido si su contenido ha sido cambiado. Se habla también de la credibilidad de los manuscritos, queriendo decir que son fidedignos, y de la integridad de ellos cuando se cree que su contenido es auténtico y no ha sido cambiado. No se puede exagerar la deuda de gratitud que nosotros hemos contraído con los judíos por su cuidado extremo en la preparación y preservación de los manuscritos del Antiguo Testamento. El Talmud, libro religioso de los rabinos, nos da las reglas que ellos exigían de cada escriba, algunas de las cuales son estas: el pergamino tenía que ser hecho de las pieles de animales limpios, preparado solo por judíos, las hojas unidas por cordones hechos de piel de animales limpios. Cada columna podía tener no menos de 48 y no más de 60 renglones. El escriba tenía que trazar primero los renglones, y si 3 palabras se escribieran fuera del renglón el manuscrito no valía nada. Acerca de la tinta, tenía que ser negra, preparada por una receta especial. El escritor no podía escribir una sola palabra de su propia memoria, sino que tenía que poner delante una copia auténtica, y tenía que pronunciar cada palabra en alta voz antes de escribirla. Debía limpiar la pluma con mucha reverencia antes de escribir el nombre de Dios, y antes de escribir Jehová tenía que bañarse todo el cuerpo, para que no fuese contaminado aquel nombre pavoroso. Él tenía que observar reglas muy estrictas acerca de la forma de las letras, los espacios entre letras, palabras y párrafos, su manera de asir la pluma, el color del pergamino, etc. Cada palabra y cada letra fueron contadas y una revisión cuidadosa hecha de cada rollo no más de 30 días después de su escritura. Un error hallado condenaba la hoja, y si se encontraban 3 errores en una hoja, todo el rollo era desechado. En vista de este cuidado extremo de parte de los judíos para preservar perfectas las Escrituras santas, podemos tener plena confianza de que Dios ha guardado su palabra durante todos los siglos desde 1500 a.C. Cuando Moisés escribió las primeras páginas, Éxodo 24:4, hasta el último trabajo de Juan el teólogo cerca de 100 después de Cristo, y también durante los siglos de esta dispensación de gracia. En el tiempo de Cristo los judíos tenían la misma reverencia por su libro, y el Señor mismo puso su sello sobre sus 3 divisiones. Él garantizó también los libros de sus discípulos, que ellos escribirían después de su ascensión.
pues nuestra fe en la inspiración y autoridad de la Biblia, así del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, está basada en nuestro Señor Jesucristo. La reverencia de los judíos puede ilustrarse por las palabras de un rabino anciano a un escriba joven: ten cuidado cómo trabajas, porque tu obra es una obra celestial. Cuidado de no omitir ni añadir una sola letra de tu manuscrito, porque haciendo eso tú serías un destruidor del mundo. Los manuscritos del Nuevo Testamento también fueron copiados con mucho cuidado por los cristianos de los primeros siglos. Muchas veces los monjes fueron los que los copiaban y los guardaban escondidos durante los tiempos de persecución. Pero es triste relatar que durante los siglos de oscuridad, 500 a 100 después de Cristo, los monjes mismos vinieron a ser tan ignorantes y mundanos que no apreciaban el valor de los manuscritos que tenían, y así perecieron muchos de inestimable valor, como verás después en tu estudio de los manuscritos especiales. Vamos a mencionar ahora unos manuscritos y códices de valor, que nos prueban cómo Dios ha preservado su palabra y nunca ha permitido que se apague su luz aun en tiempos de gran obscuridad. El manuscrito más antiguo que tiene su fecha escrita es el Códice de Leningrado, 916 después de Cristo, que contiene los profetas posteriores en hebreo, Vitela, en Rusia. El más antiguo, que contiene todo el Antiguo Testamento, está en la misma biblioteca en Rusia, fechado 1010 después de Cristo. Hay un manuscrito del Pentateuco en Londres, Vitela, Códice, fecha probable 820 a 850 después de Cristo. No hay certidumbre en estas fechas. Cerca de 2000 manuscritos del Antiguo Testamento se conocen, pero pocos son completos. Más de 4000 manuscritos del Nuevo Testamento han sido registrados, y su número va creciendo con las excavaciones de la arqueología. Voy a mencionar los 4 más bien conocidos, cuyas descripciones deben ser memorizadas por el estudiante. 1. Códice Vaticano, quizás el más antiguo que existe, conocido por la letra B, contiene todo el Antiguo Testamento en griego, la versión de los 70, todo el Nuevo Testamento en griego, también libros apócrifos. Propiedad de la Iglesia Romana, guardado en el Vaticano, Vitela, uncial, 325 después de Cristo. 2. Códice Sinaítico, 350 después de Cristo, griego, conocido por el título Alep, la primera letra del alfabeto hebreo. No se sabe dónde fue escrito, fecha probable 340 después de Cristo, griego, Vitela, contiene la mitad del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento y parte de los libros apócrifos. Es ahora propiedad del gobierno británico, guardado en el Museo de Londres, Inglaterra. La historia de este manuscrito es muy interesante. El Dr. Tischendorf, profesor bíblico de Alemania, estaba viajando de un país a otro buscando manuscritos antiguos de la Biblia en el año 1844. Llegó al monasterio de Santa Catalina al pie del monte Sinaí en Arabia. Allí vio en el pasillo un canasto lleno de materiales que iban a usar para prender la lumbre en el fogón, y los monjes le dijeron que ya habían quemado 2 canastos de los mismos pergaminos. Tischendorf no podía disimular su deleite al reconocer allí un tesoro de valor inestimable, pero los monjes ignorantes, que no sabían leer, comenzaron luego a maliciar que tenían algo que podrían vender más caro, y no dejaron al profesor ni leer los pergaminos. Solamente 43 hojas que ellos creían que no tenían ningún valor, se vendieron a él. Esas hojas, sin embargo, tenían una parte del Antiguo Testamento y todavía quedan en la Universidad de Leipzig, Alemania. En 1853 Tischendorf visitó otra vez el mismo monasterio, pero no encontró nada. En 1859 hizo otra visita, esta vez comisionado por el zar de Rusia, y parecía que su viaje otra vez había sido infructuoso. Pero cuando él estaba saliendo muy de mañana, el mayordomo le dijo que tenía un ejemplar de la versión de los 70, y llevó al profesor a su cuarto. Allí él sacó un paquete envuelto en un paño rojo. Al abrirlo, se revelaron a los ojos del visitante encantado no solo los pergaminos del Antiguo Testamento que él había visto 15 años antes, sino también el Nuevo Testamento completo. A Tischendorf le fue permitido quedarse una noche más en el monasterio y llevar los manuscritos a su cuarto para mirarlos. Él sintió que la ocasión era demasiado sagrada para dormir,
pues pasó toda la noche copiando todo lo que pudo de los tesoros que había encontrado. Después todo el códice fue prestado al zar, y a fines de 1859 este lo consiguió de los monjes y fue puesto en la gran biblioteca rusa como propiedad del gobierno y la Iglesia Ortodoxa del Oriente. La revolución de 1917 lo dejó caer en poder de los bolcheviques ateos, pero ellos eran muy astutos en calcular su precio. Los protestantes de Inglaterra al fin lo compraron para depositarlo en el Museo Británico de Londres, y tuvieron que pagar 100.000 libras esterlinas, cerca de $510.000, que es la más grande compra literaria jamás registrada. Véase un artículo en Literary Digest de enero 6 de 1934. 3. Códice Alejandrino, 450 después de Cristo, griego, vitela, uncial, conocido por la letra J, contiene el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento completos, con excepción de unas hojas, y está en el Museo Británico de Londres. Probablemente fue escrito en Alejandría, Egipto. En 1621 fue llevado a Constantinopla, y en 1624 fue presentado al embajador británico en Turquía para ser obsequiado por el a Jacobo I, rey de Inglaterra. Este es el mismo Jacobo que autorizó la versión de toda la Biblia en inglés que fue completada en 1611, pero él murió antes de la llegada de este códice, que fue después aceptado por Carlos I en 1627 y colocado en la Biblioteca Real. Finalmente en 1757 el rey Jorge II regaló esa biblioteca a la nación británica, y el códice famoso llegó al Museo Británico. Este fue el primer manuscrito uncial para ser usado por los traductores bíblicos. 4. Códice Efraín, 450 después de Cristo, conocido por la letra C. Vitela de segunda clase, griego, contiene la mayor parte del Antiguo Testamento y ciertos libros del Nuevo Testamento. Este manuscrito se llama un palimpsesto, borrado y escrito de nuevo porque tiene dos obras, una encima de la otra. La vitela era un material muy costoso, y muchas veces los escribas borraban una escritura vieja para escribir en el mismo pergamino algo distinto. En la ignorancia de la Edad Tenebrosa, a veces una escritura de gran valor fue cubierta por otra que no valía nada. Este códice CE que tenía los sermones del padre Efraín de la iglesia siríaca, 299 a 378 después de Cristo, fue escrito en Alejandría y llevado a Italia cerca de 1500 después de Cristo. En 1553 cayó en poder de Catalina de Médicis, que quería leer los sermones de Efraín. Ella era una mujer italiana de malísima reputación, pero vino a ser esposa y madre de reyes franceses. Cuando ella murió, el códice fue puesto en la Biblioteca Nacional de París, donde está todavía. Cerca del fin del siglo XVII, un estudiante notó que en algunas páginas él podía discernir otra escritura debajo, y después de investigaciones por los eruditos, la escritura de arriba fue borrada y la de abajo restaurada, que resultó ser una copia muy antigua de la Biblia en griego. Fue el mismo Dr. Tischendorf que tuvo mejor éxito en el trabajo de restauración, y él era el primero que pudo leerla bien, redactando y publicándola en 1845. Es bueno siempre guardar en tu mente una distinción clara entre los manuscritos copiados en los idiomas originales de hebreo y griego y las versiones o traducciones de ellos en otros idiomas. La versión de los LXX, Septuaginta, es probablemente la primera traducción que fue hecha, y es una versión del Antiguo Testamento en griego, hecha en Alejandría, Egipto, de 280 a 180 a.C. No existe la versión original, y el más antiguo manuscrito de la versión de los LXX, Septuaginta, que tenemos ahora está fechado cerca de 350 después de Cristo. El mero hecho de que las escrituras hebreas fueron traducidas en griego 2 siglos antes de Cristo, prueba que ellas todas existían entonces, y que el canon del Antiguo Testamento había sido cerrado. Y prueba también que los judíos que hablaban griego en Egipto y otros países necesitaban y consiguieron una traducción de sus libros sagrados en el idioma conocido por todo el mundo de aquel entonces. En el plan de Dios esto era una preparación para la circulación después del Nuevo Testamento en el mismo idioma griego. Cristo y sus apóstoles muy a menudo citaban pasajes de la versión de los LXX, Septuaginta.
Es probable que la primera versión de la Biblia por manos cristianas fue una traducción del hebreo del Antiguo Testamento y del griego del Nuevo Testamento en siríaco cerca de 150 después de Cristo. Debemos notar también la Vulgata, nombre que significa común o corriente, que fue hecha por Jerónimo cerca de 400 después de Cristo. Es una traducción del hebreo original del Antiguo Testamento en latín, aunque es probable que tradujo los salmos de la versión de los LXX, Septuaginta. El Nuevo Testamento él revisó y corrigió de varias versiones latinas ya existentes. La Vulgata fue la versión usada por las iglesias de Europa y África hasta el tiempo de la Reforma, cuando comenzaron a hacer y usar versiones en sus propios idiomas. Versiones de la Biblia en inglés. 1. La versión de Juan Wycliffe. 1383, él era uno de los más eruditos de su siglo, y ha sido llamado el primer protestante, porque predicó por muchos años proclamando las verdades bíblicas y protestando en contra de los errores de Roma que entonces gobernaba las iglesias de Inglaterra. Muy pocos sabían leer el latín, y Wycliffe abogaba por el derecho de cada hombre de leer la Biblia por sí mismo, y él resolvió dar a los ingleses una versión en su propio idioma. Él fue muchas veces arrestado, perseguido y vituperado, pero con la ayuda milagrosa de Dios logró su intento, e hizo una versión de la Biblia entera de la Vulgata en inglés. En aquel tiempo un escriba tardaba 10 meses para copiarla y a veces un ejemplar costaba $100. Wycliffe murió en su cama, a pesar de la rabia y furia de sus enemigos romanos. Años después de su muerte, sin embargo, por orden del Papa, su tumba fue abierta, la caja y el esqueleto quemados públicamente, y las cenizas tiradas en el río Swift. Un predicador cristiano, Thomas Fuller, después escribió: el Swift las llevó al Avon, el Avon a la Sabrina a los mares estrechos, y estos al gran océano. Así las cenizas de Wycliffe son símbolos de su doctrina, que ahora ha sido esparcida en todas partes del mundo. 2. Llegamos ahora al tiempo de la invención de la imprenta por Gutenberg en Alemania, 1450 después de Cristo. Esto fue una ayuda tremenda en la diseminación de la palabra de Dios. Notaremos la versión de Guillermo Tyndale, primero del Nuevo Testamento del griego original, que fue impresa en Alemania en 1525. Él completó una versión del Pentateuco del hebreo en 1530 y siguió traduciendo los demás libros del Antiguo Testamento hasta su martirio en 1536, dejando su amigo Juan Rollers para completar la obra. La Biblia entera fue impresa en inglés en 1537, pero a causa del odio y persecución de las autoridades al mero nombre de Tyndale, fue publicada bajo el nombre de Tomás Mateo, y siempre ha sido conocida en Inglaterra como la Biblia de Mateo. Tyndale, del cual el mundo no era digno, Hebreos 11:38, no podía hallar reposo en ninguna parte de su Inglaterra nativa, pues la dejó en 1524 para viajar en Alemania y otras partes libres del continente de Europa, desterrado por su fe y sus esfuerzos a dar la Biblia a la gente común. Estudiaba y traducía en secreto, y buscaba impresores evangélicos para imprimir su Nuevo Testamento. Se dice que no menos de 18.000 ejemplares fueron pasados de contrabando en Inglaterra, escondidos debajo de tela, sacos de harina, de grano, de azúcar, etc. Los obispos tenían sus soldados inspeccionando los barcos que llegaban a todos los puertos al este de Inglaterra, y ellos lograron hallar cientos de ejemplares del Nuevo Testamento, los cuales quemaban públicamente en las plazas de Londres. Sin embargo, los preciosos libritos seguían llegando y vendiéndose, porque había muchos comerciantes evangélicos, y la gente común estaba ansiosa de conseguir la Biblia. Los obispos mismos iban a Colonia y Amberes en busca de los mismos, y ellos pagaban enormes sumas a los impresores, comprando todos los que encontraban. Es verdad que ellos siempre los quemaban, pero ese mismo hecho aumentó la demanda por la Biblia, y el dinero habilitó a Tyndale a imprimir más. Los romanistas buscaban a Tyndale mismo por años, mientras él huía de un país a otro. En el fin le arrestaron y fue quemado en la plaza de Amberes. Aún durante los meses que le guardaron encarcelado, él estaba ocupado día y noche con su traducción del Antiguo Testamento. Se dice que la influencia de la obra de Tyndale no ha cesado hasta el día de hoy,
porque la hermosa versión autorizada inglesa de 1611 fue prácticamente una revisión de la de Tyndale, y es la Biblia más amada de los de habla inglesa hasta la fecha. Es difícil comprender cuánto ha costado a los líderes el trabajo de darnos la Biblia en los idiomas de los varios países. 3. La versión autorizada, traducción de los idiomas originales por 47 eruditos ingleses bajo los auspicios de Jacobo I en 1611. Esta es la versión más usada hasta el día de hoy. 4. La versión revisada, una revisión de la anterior, hecha por dos comisiones, una en Inglaterra y otra en los Estados Unidos. El Nuevo Testamento fue publicado en 1881 y el Antiguo Testamento en 1885. 5. La versión revisada normalizada, estándar, cuya revisión se hizo en los Estados Unidos, y que fue publicada en 1952. Versiones de la Biblia en español. 1. Una traducción de la Vulgata hecha bajo los auspicios del rey Alfonso X, el Sabio, de 1252 a 1284 después de Cristo. 2. La Biblia de Ferrer, versión del latín al valenciano, publicada en Valencia en 1478. 3. El Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, 1543. 4. La versión de Ferrara, traducción del Antiguo Testamento al castellano para los judíos, 1553. 5. Revisión del Nuevo Testamento de Encinas por Juan Pérez, 1556. 6. La Biblia de Casiodoro de Reina, 1569. 7. La de Cipriano de Valera, revisión de la anterior, 1602. 8. La de Felipe Scio de San Miguel, obispo de Segovia, 1793, católica romana. 9. La de Félix Torres Amat, 1824. También romana, más libre en su traducción. 10. Nácar Colunga, católica, 1944. 11. La versión moderna, traducida de las lenguas originales bajo los auspicios de la Sociedad Bíblica Americana a fines del siglo XIX. Hay también varias versiones que circulan entre los cristianos evangélicos que son revisiones de la Biblia de Valera. La de Cipriano de Valera, revisión de 1960. Rollos del Mar Muerto. Con esta denominación convencional se conocen los rollos manuscritos descubiertos en varias cuevas al noroeste del Mar Muerto, cerca de un lugar denominado Qumran. El descubrimiento llegó a oídos de los eruditos en el año 1947, algunos de los cuales declararon de inmediato que se trataba del descubrimiento más importante hasta entonces de manuscritos del Antiguo Testamento. De los centenares de rollos encontrados, quizá el más importante es el que contiene el libro de Isaías. Según cálculos, sería anterior en 1000 años al más antiguo texto que se poseía de dicho profeta. Después del descubrimiento de estos rollos importantes, que según la opinión general datan de una época que media entre el último siglo antes de Cristo y el primer siglo de la era cristiana, se procedió a la exploración sistemática de la región. Se hallaron numerosas cuevas, y hasta ahora se han explorado 11, en donde se han hallado numerosos manuscritos, muchos de los cuales son estudiados en la actualidad. Capítulo 7. La historia judaica entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El último profeta Malaquías, que puso el sello sobre la profecía del Antiguo Testamento, cumplió su libro unos 400 años antes de Cristo. Estos 4 siglos eran una época de silencio en cuanto a la voz de Dios por medio de sus profetas. Durante el intervalo los judíos en Palestina tuvieron grandes cambios de gobierno, y sufrieron muchas pruebas y aflicciones. Ellos nunca volvieron al culto de los ídolos, parece que la cautividad en Babilonia les había quitado de raíz la tendencia a la idolatría, pero se olvidaron muchas veces de su Dios, y a pesar de los esfuerzos de los sacerdotes macabeos, la nación entera cayó en el formalismo. Hubo siempre un resto fiel que llevaba la lámpara de la verdad, aun en tiempos de gran apostasía, pero en cuanto a la mayor parte de la nación judía, el período entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento era un tiempo de decadencia moral y espiritual. El Antiguo Testamento terminó bajo el imperio de los persas, cuyo dominio sobre los judíos era generalmente indulgente y benigno.
Nehemías fue gobernador de Judá en el reinado de Artajerjes, quien le concedió permiso para edificar los muros de Jerusalén, 445 a.C. Después de la muerte de Nehemías, Judá fue incluida en la provincia de la Siria, y vino bajo el mando del gobernador de la Siria. Hubo algo de prosperidad para los judíos hasta el año 341 a.C., cuando un rey persa llamado Ochus castigó severamente una rebelión en la Siria, marchó a Judá y llevó muchos cautivos. Una parte de ellos él deportó a Egipto, y a los otros hizo habitar en Hircania a la orilla del mar Caspio. Otros judíos fueron a Egipto de su propio albedrío, y por el año 320 a.C. hallamos una gran colonia de judíos en la ciudad egipcia de Alejandría. El imperio persa fue vencido por Alejandro Magno, quien comenzó a establecer el reino universal de los griegos en 334 a.C. El año siguiente marchó a Judá e iba a castigar a los judíos porque no le habían suministrado provisiones mientras él sitiaba a Tiro. El sumo sacerdote Jadua juntó a toda la nación para suplicar el rostro de Dios, pidiéndole socorro y protección contra la ira furiosa del emperador. Jadua entonces tuvo un sueño, en obediencia al cual se vistió esplendorosamente, seguido por todos los demás sacerdotes, vestidos con sus ropas brillantes. Con ellos fue un gran número de los judíos, vestidos de lino blanco, y dejando abiertas las puertas de Jerusalén, la procesión solemne marchó hasta una colina no muy lejos, de donde veían muy claramente el templo y toda la ciudad. Al llegar Alejandro Magno con su gran ejército, vio al sacerdote venerable y lo saludó con reverencia. Cuando sus generales se sorprendían al verlo, el emperador les dijo que no rendía homenaje al sacerdote mismo, sino a su Dios. Les contó entonces que cuando estaba ya en el país de Grecia, este mismo personaje venerable con los mismos vestidos brillantes le había aparecido en sueños, prometiéndole el trono de los persas. Pues abrazó al anciano Jadua con sumo cariño, entró pacíficamente en Jerusalén, y ofreció sacrificios a Jehová en el templo. Jadua le enseñó las profecías de Daniel que predijeron que un rey griego iba a vencer el imperio de los persas. Pues él salió de Jerusalén en paz, habiendo concedido libertad religiosa a los judíos, y exención de tributos cada 7º año. Después de esto Alejandro sojuzgó completamente el dominio persa en 330 a.C. En el año 323 a.C. aconteció la muerte de Alejandro, y su reino fue dividido entre sus 4 generales. Casandro tomó a Grecia, Lisímaco a Tracia y Bitinia, Seleuco a la Siria, y Ptolomeo a Egipto. Los reinos más poderosos vinieron a ser los de la Siria y Egipto, entre los cuales se hallaba Judá como entre el yunque y el martillo. Así fue envuelta en las guerras e intrigas de los reyes del norte, Siria, y del sur, Egipto, como fue profetizado en el capítulo 11 de Daniel. Judá fue conquistada a veces por la Siria y a veces por Egipto, el dominio de éste siendo por lo general moderado y benigno. Durante el reinado de Ptolomeo Filadelfo de Egipto, cerca de 280 a.C. fue principiada en Alejandría la versión de los 70 LXX o la traducción del Antiguo Testamento en griego. Durante aquel tiempo los griegos estaban diseminando su influencia sobre todos los países, y la lengua griega vino a ser el idioma común de los sabios e instruidos de todo el mundo conocido. Así la traducción del Antiguo Testamento en ese idioma universal hizo mucho para diseminar el conocimiento de Jehová y de sus santas escrituras, y a la vez para abrir paso al Nuevo Testamento y la revelación más completa que iba a venir. Los judíos de Alejandría aceptaron las costumbres, los modales, y la ciencia de los griegos, pero los judíos de Palestina se negaron a hacerlo. Así se sucedió una envidia entre las dos clases de judíos, que persistió aún en la iglesia cristiana. En Hechos 6:1 se menciona la murmuración de los helenistas, los judíos griegos que habían sido influidos por los griegos en Egipto y otros países, y los hebreos, los judíos de Palestina que siempre habían resistido la influencia griega, de que sus viudas eran descuidadas en la administración diaria, porque los administradores eran judíos de Palestina. Durante las guerras de la Siria con Egipto, la provincia de Judá fue gobernada por los sumos sacerdotes, siendo unos partidarios del uno y otros del otro país. Hubo intrigas y contiendas incontables también entre los hebreos y los helenistas para conseguir el oficio de sumo sacerdote.
En 175 a.C. fue cumplida la profecía de Daniel 11:21, cuando Antíoco Epifanes, el hombre despreciable, tomó el reino de la Siria. A él no le habían dado el honor del reino, sino que entró en medio de seguridad, y se apoderó del reino por medio de halagos. En aquel tiempo hubo un sumo sacerdote muy piadoso llamado Onías, a quien Antíoco depuso y vendió el oficio a su hermano Jasón, un hombre malvado que prometió pagarle 360 talentos al año. Después depuso a este, y vendió el oficio otra vez a Menelao, otro hermano de Onías, por 600 talentos. De esto se ve cuán despreciable e inmoral era el rey. Fue a Egipto y lo conquistó. Cuando estaba allí circuló un rumor falso de que había muerto el rey Antíoco, e inmediatamente se levantó Jasón con 1000 hombres para pelear contra Menelao. Tomó la ciudad de Jerusalén, encerró a su hermano en la torre, y mató a los que le habían opuesto. Cuando el rey Antíoco oyó de esta revolución, volvió presto de Egipto, suponiendo que toda Judá se había rebelado. Le dijeron que Jerusalén se había regocijado grandemente al oír de su muerte, pues ardiendo en ira, se lanzó furiosamente sobre la ciudad, y la conquistó. Mató a 4000 personas, llevó en cautiverio a otros tantos, robó todos los tesoros del templo, entró en el lugar santísimo, sacrificó una marrana sobre el altar del holocausto, y esparció su caldo en todas partes del templo para profanarlo. Después regresó a su capital de Antioquía, dejando a Menelao como sacerdote y a un malvado muy cruel llamado Felipe como gobernador de Judá. Pocos meses después, el tirano hizo otro estrago en Jerusalén enviando miles de soldados a matar todos los judíos congregados para su culto el día del sábado. Saqueó la ciudad de sus riquezas, derribó las casas, quemó muchas a fuego, y demolió los muros. Hizo entonces un decreto que todos sus súbditos observasen la religión idólatra de los griegos. Cuando los judíos se negaron a hacerlo, los mató con torturas horribles, y profanó otra vez su templo, quemó todos los ejemplares de sus escrituras que pudo hallar, dedicó el templo para el culto de Júpiter, erigió una estatua de sí mismo sobre el altar del holocausto, y mató a cuchillo a todos los que le habían resistido. En este tiempo de angustia, 168 a.C., Dios levantó socorro para los judíos en la familia piadosa de los macabeos, martillos. Matatías, el sumo sacerdote, con sus 5 hijos se retiró al desierto, llamando a todos los judíos que temían a Jehová a juntarse con ellos. Después de mucha guerra, los macabeos recobraron la posesión del templo, lo purificaron, y restablecieron el culto de Jehová en todo el país de Judá. La fiesta de la dedicación fue inaugurada por ellos en 165 a.C. Juan 10:22. En 164 a.C., Antíoco murió con tormentos indecibles de una úlcera maligna en las entrañas. Después de la muerte de todos los hijos de Matatías, se suscitaron contiendas y divisiones entre los judíos, se levantaron las sectas de fariseos y saduceos, y en fin el país fue conquistado por los romanos en 63 a.C. Cuando Cristo nació, César Augusto era emperador de Roma, Cirineo gobernador de la Siria, y Herodes Magno, un idumeo, rey de Judá, tributario a los romanos. Capítulo 8. ¿Qué vas a hacer con la carta? La Biblia es una carta de amor. Brotó como un raudal de agua vivificante del corazón de Dios mismo. Sus criaturas se habían rebelado contra él, y de su propio albedrío escogieron el camino de Satanás. Pero en vez de destruir a toda la raza pecadora, Dios les habló con misericordia y ternura, y les reveló el plan maravilloso que él había ideado antes de la creación del mundo. Este plan de salvación daba a cada pecador que se arrepintiese y creyese el mensaje, el privilegio de ser redimido, perdonado, y hecho otra vez un hijo obediente, para andar con su Padre Celestial en una vida de santidad. El mensaje divino fue comunicado poco a poco a hombres santos que se rindieron al control del Espíritu Santo, y sus manos humanas escribían la carta del amor de Dios durante muchos siglos. Había, sin embargo, una lucha y un conflicto moral entre Satanás y el mensaje de Dios. No solo luchaba el enemigo para impedir su escritura, sino también para destruir lo que ya se había escrito. Jeremías 36:23. Pero la mano del Dios Todopoderoso estaba sobre su mensaje en todos los siglos.
Y a la rabia y furia de sus enemigos él decía, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Job 38:11. Las fuerzas del enemigo muchas veces lograron la destrucción de los que escribían o traducían el mensaje, y por el mero hecho de tenerlo en su posesión muchos fueron quemados. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá por allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hebreos 11:36-38. Querido lector, tú ahora tienes en la mano esta carta del amor de tu Padre Celestial. Acuérdate que no solo costó mucho a los que la han preservado para ti durante los siglos pasados, sino que también le costó mucho a él, el gran autor y escritor de la carta. Para poner este mensaje de salvación en tus manos, le costó a él la muerte de su Hijo unigénito. ¿Acaso has oído jamás de una carta tan costosa, un mensaje de tanto valor? Dios Padre dio a su Hijo para tu salvación, Dios Hijo derramó su preciosa sangre, y Dios Espíritu Santo se digna morar en tu ser, iluminando tu espíritu y tu mente, para que su palabra te sea espíritu y vida. Juan 6:63. ¿Qué vas a hacer pues de esta carta? A ti ha sido entregada en tu propio idioma, en lenguaje tan sencillo que tú nunca podrás decir que no la puedes leer ni comprender. ¿Qué vas a hacer con ella? De tu respuesta depende el resultado de tu estudio de este libro. Esta es una introducción a tus estudios de la Biblia, solamente el principio de ellos, y al hablar de un principio se presupone que después seguirá un curso de acción, una práctica de lo que se ha aprendido. Hay dos cosas sin las cuales tu introducción resultará infructuosa. La primera es que aceptes esta carta del amor de tu Padre Celestial como tuya, y en gratitud a Él le rindas todo tu ser. La segunda es que te dediques a entregar la carta a otros que no la hayan recibido. Gran parte de la población del mundo hoy yace en las densas tinieblas del paganismo y superstición, sin haber oído del Salvador. ¿Vas a escuchar las voces halagadoras del mundo que te llaman a una vida de comodidades, o vas a obedecer la voz tierna y dulce del Espíritu Santo que te impulsa a una vida de sacrificio? La carta de amor está dirigida a todos los seres humanos, y nosotros que la tenemos la debemos a los demás. Se cumplirá el fin de este humilde libro si cada lector se rinde enteramente al Espíritu de Dios para aceptar su carta de amor y para dedicar su vida a pagar la deuda a los que no la han recibido. Deudor soy a los griegos, y también a los bárbaros, a los sabios, y también a los ignorantes, hasta donde me sea posible, pues estoy pronto a predicar el Evangelio, pues no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primeramente al judío, y también al griego. Romanos 1:14-16.